de la Universidad de Buenos Aires, es docente, trabaja en escuelas para adultos de la Ciudad de Buenos Aires, editó 2 libros de cuentos, Cuentos y Anticuentos y El Gato Canoso. Tiene más de una docena de cuentos premiados editados en antologías, entre otros Fundación Leopoldo Marechal, Fundación Ciudad de Arena, Carpa Blanca, de Cetera, Centro de la Cooperación y otros más. Con 3 bibliotecarias, el Bicentenario en el Aula, que incluye 3 cuentos suyos con trabajos para docentes primarios. El Camino del Arco, con Héctor Cirigliano, que también lo tenemos de invitado, una historia del arco y la flecha, que ahora nos van a hablar del mismo. 2 novelas, La sombra del general y La hermandad del arco, un ensayo, El desafío del Bicentenario, una cantidad de artículos sobre historia en revistas como Todo es Historia y Apuntes. También tiene editados poemas en antologías como la de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, y colabora habitualmente en programas de radio para hablar de temas de historia nacional o de historia de la arquería. Y Héctor Cirigliano es entrenador de la Federación Argentina de Tiro con Arco, licenciado en Kinesiología y Fisiatría del Agua, trabaja como instructor en los cursos del Club Universitario de Arquería en CUDA, entrena y hace la preparación física de los chicos de la Escuela de Jóvenes Talentos del CUDA, kinesiólogo y preparador físico del equipo argentino de juveniles y cadetes de tiro con arco, miembro del Panatlón Club de Buenos Aires, entidad que trabaja por el fair play, la lucha contra la droga y la no discriminación en el deporte. Algunos de sus trabajos publicados es Prevención de lesiones en el deporte, revista Arcos y Flechas de España, Cómo prevenir las lesiones en el tiro con arco, revista Arquero y Focus en español, Barcelona, España. El arco a través de la historia, publicado en la revista Todo es Historia en 2008, participó en 3 capítulos del libro El CUDA y su mística, publicó El camino del arco con Leonardo Kilian, el otro invitado. Acaba de aparecer el Manual de tiro con arco, de Editorial del Nuevo Extremo, del cual es autor. Bueno, bienvenidos a ambos, otra vez les decimos, así que... Estuve viendo el libro vuestro, Sí. El camino del arco. Me impresionó, muy interesante porque es la historia del arco y la actualidad, ¿no es cierto? Este libro tiene algo que conversamos antes de estar en el aire sobre la historia de la arquería. Los oyentes están muy interesados en eso. Y el presente, según dicen algunas informaciones que recogí por allí, es muy auspicioso en los últimos tiempos sobre la arquería. Ha habido una vuelta, para llamarlo así, un renacimiento de la actividad de arquería. Históricamente, ¿qué nos pueden contar? Que es muy interesante para los que desconocemos esto, porque hemos visto películas donde las flechas son muchísimas, nos llama la atención y uno dice, ¿es ficción o es cierto? Ese manejo masivo de la flecha que tanto impresiona era real por lo que ustedes me comentaron. ¿Cómo se manejaba eso? Bueno, eso fundamentalmente fue en la época medieval con los arqueros ingleses, que eran muy diestros en el manejo del arco, que se llamaban longbow, o sea, el arco largo. Y lo que hacían ellos era, en las batallas, grandes batallas que combatieron contra los franceses y los vencieron, como Poitiers, Crécy y la batalla de Agincourt, donde saturaban con una gran cantidad de flechas, porque ellos podían tirar, cada arquero podía tirar 10 o 12 flechas por minuto, y eran 300, 500 arqueros juntos que estaban tirando y después pasaba a la segunda fila y hacía lo mismo. Saturaban con una gran descarga de flechas que caían fundamentalmente sobre los caballos. Perdón, estaban en fila, salían de la fila, cumplían la misión y entraban de vuelta a la fila. Claro, pasaban hacia atrás, cargaban otra vez otra cantidad de flechas en su carcaj y así iban rotando las 2 filas para hacer continuamente una saturación de flechas, que duraba 3-4 minutos y después ya entraba la infantería y la caballería por los flancos. O sea que ellos lo primero que era atacar de manera que los caballos se dispersaran, que hubiera un gran problema dentro de las filas y ahí entonces aprovechaban los demás. ¿Es igual la flecha para un caballo que para un humano? No, usaban flechas que tenían una hoja ancha, muy ancha, que lastimaba mucho el músculo del animal si no estaba protegido. Por eso por lo general los protegían también con fieltro a los caballos, pero donde podía herirlo hacía que el caballo se espantara y entonces caía el caballero y se armaba dentro del grupo un gran
un gran problema para poder enfrentar después a la infantería que venía avanzando. Te quería Leonardo Quillán, te iba a preguntar. ¿Qué? Si nos puedes contar un poco la historia de la fabricación, esta industria de semejante cantidad de flechas y arcos. Sí, antes vamos a contar algo sobre el libro. El libro hace apenas... El Camino del Arco. El Camino del Arco, que está editado en realidad hace pocos años. Tuvimos la enorme alegría de que haya sido designado de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros fue un gran orgullo porque además se vende en 20 países de habla hispana, incluso se vende en Estados Unidos, en librerías de habla hispana en California, hasta en Italia se está vendiendo. O sea, han hecho un libro que es muy importante para informarse sobre el tema. Nosotros, sin ningún tipo de pedantería, decimos que es el libro más informado sobre la historia del arco y el más completo, porque los pocos que hay tienen errores de información graves. Lo que pasa con la historia, y es lógico, es que año a año se van descubriendo cosas nuevas, y tuvimos la enorme suerte de que poco tiempo antes de escribir el libro haya aparecido el famoso hombre del hielo, Otzi, claro, que es el cadáver petrificado de un arquero, precisamente de un arquero, que apareció en los Alpes suizos. Y eso para los historiadores es oro en polvo, porque tienen en vivo a un hombre de la antigüedad en estado casi perfecto. Y este hombre era arquero, y no solo era un arquero porque tenía un arco, un carcaj y flechas, sino porque la muerte fue ocasionada por un flechazo. O sea, tenemos el primer muerto de la historia. El victimario de la víctima. El victimario de la víctima. El arco, nosotros somos los primeros en poner la edad correcta del arco. Hay artículos absurdos que dicen que el arco tiene 50.000, 100.000 años. El arco más antiguo, allá hasta ahora, tiene 17.000 años. Por lo tanto, estamos hablando de la era paleolítica. Es un libro muy documentado, donde trabajamos con arqueólogos de muchísimo nivel, alemanes, norteamericanos, españoles y por supuesto argentinos. Aquí la arqueología está muy desarrollada. Leonardo, un libro de tanto contenido, ¿cuánto tiempo les llevó a hacerlo? Y fue una investigación más o menos de 2 años que estuvimos trabajando, recopilando material, y quisimos hacer un libro que no fuera un libro muy extenso, sino sintético, pero que tuviera dentro toda la evolución del arco, desde su aparición, como dijo Leonardo recién, en el Paleolítico superior, hasta llegar a la época actual, que se convirtió en un deporte. ¿Y actualmente hay mucha gente que lo practica? Bueno, Héctor está más ligado a la enseñanza. Bueno, en nuestro país se está empezando a difundir, y es lo que queremos hacer, difundir un deporte que tiene muchos valores para el que lo practica. ¿Por qué deporte? Es un deporte olímpico, que nació como deporte en la época de Enrique VIII, más o menos en 1580, más o menos en esa época, cuando empezaron a aparecer las armas de fuego y a perfeccionarse. El arco pasó de ser un arma de guerra o de caza a practicarse un deporte. ¿Es olímpico hace más de 100 años? Sí, porque empezó como tiro olímpico en las Olimpiadas de París en el año 1900, pero con reglas completamente distintas a las que tiene actualmente. Entonces, más o menos en el 30, se sacó del calendario olímpico. Pero en el 1972, por una gran luchadora de la arquería, una alemana, que fue la presidenta de la Federación Internacional de Tiro con Arco, entró nuevamente al calendario olímpico y actualmente es una de las competencias oficiales del calendario olímpico. ¿Y por qué deporte? Y es un deporte porque, además de desarrollar cualidades físicas como la postura, la fuerza, la resistencia, la coordinación, el equilibrio, el control mental, es un deporte de competencia porque se pone un blanco donde se obtienen resultados sumando el puntaje de los arqueros que tiran. Y hay competencias de distintas categorías y a distintas distancias. Por ejemplo, que mucha gente se queda sorprendida, hay distancias de hasta 90 metros que se tira con arco. Es una destreza. Es una destreza, por lo tanto, es una destreza deportiva. Como cualquier otro deporte, tiene sus reglas,
estrictas. El equipo olímpico no es el de un arco común y las distancias tampoco. Por lo tanto, un arquero olímpico es un arquero especializado. No cualquiera llega a ser arquero olímpico. ¿El arco de qué material lo hacen? Bueno, los arcos varían, desde los arcos tradicionales que se hacen en madera, ahora se hacen con madera y fibra, hasta los arcos de competencia, los arcos olímpicos, que son arcos de aluminio, de cuerpos de aluminio, con palas de carbono, con fibra de carbono, que tienen unas prestaciones extraordinarias, gran resistencia, livianos y muy resistentes. Y también están los arcos compuestos, los que habrán visto con poleas, que son arcos que se empezaron a utilizar en Estados Unidos para la caza. Pero también hay competencias que se llaman de compuestos libres, que están dentro del calendario internacional, pero no olímpico. El arco compuesto no se usa en la competencia olímpica, se usa solamente Tradicional. el arco recurvado, exactamente, sin poleas. He visto por ahí fotos donde hay arcos muy sofisticados, hasta con gatillo, Sí. parecido a un arma. Sí, ¿Cómo funciona? lo que acaba de decir Héctor, el arco compuesto que lo inventó el ingeniero Allen, el mismo de la llave Allen. Los norteamericanos son muy prácticos y son un pueblo práctico. Sí. Ellos dijeron, bueno, a ver cómo podemos sacarle más fuerza a un arco, e inventaron esto, que es una discusión si es un arco o no, es una máquina de tirar flechas. Está en discusión realidad. esa, sí. Porque el arco es otra cosa, el arco es algo mucho más sencillo. Esto estamos hablando de algo donde interviene mucha parte mecánica, poleas que multiplican la fuerza, e incluso el uso de un gatillo de miras sofisticadas, ultra sofisticadas, donde aparecen aparatos, lentes de aumento. Ya estamos hablando prácticamente de un fusil. De hecho, en el club, y esto fue testigo Héctor, la Policía Federal trajo un chaleco antibalas y paró una bala de 9 milímetros a 20 metros y la flecha lo atravesó como si fuera de manteca. Sí. Porque la masa que trae la flecha la convierte en un arma mucho más letal, el venablo es mucho más letal que una bala. Estamos hablando de una distancia corta, ¿verdad? Lo cual habla de que la legislación es bastante absurda, si se quiere, porque uno se puede comprar una ballesta acá en la calle Paraná, 2 cuadras de acá, acabo de ver una, y uno la saca y se la lleva en el colectivo a su casa. Y para tener un 22 uno tiene que hacer un lío bárbaro en el Renar, digamos, ¿no? Sin embargo, con una ballesta yo creo que es mucho más peligrosa que una pistola. ¿No será por ignorancia de los funcionarios? Es muy probable, pero no digamos nada, porque si no nos quedamos, los arqueros van a tener un enorme problema, ¿verdad? Nadie escuchó eso. No, por favor. No. Nos quedamos sin la pregunta anterior que quedó flotando y a mucha gente debe interesarle. Cuando uno ve, modestamente, uno ve películas donde las flechas aparecen en cantidades voluminosas, tapan el cielo. Hoy aprendimos con ustedes que esa situación, ese tiraje de flechas eran 2-3 minutos. ¿Sí? Exacto. Bueno, ¿quién hacía semejante cantidad de flechas? ¿Qué era una industria antiguamente? Porque aún los griegos tienen situaciones, según hemos visto en películas históricas, donde usan flechas en cantidades enormes. ¿Es así? Bueno, sí, los griegos usaron también, pero no en tanta cantidad, más usaban los persas, que eran los enemigos de los griegos. El griego tenía un poco de resquemor en usar el arco, pero los ingleses, que fueron los grandes arqueros de la época medieval, tenían maestros arqueros que se dedicaban durante la época que no había guerras, entre guerra y guerra, los maestros arqueros tenían en fabricación gran cantidad de flechas y gran cantidad de arcos, inclusive, que los tenían semi preparados y los tenían listos como para hacerlos casi a medida para cada uno de los arqueros. Faltaba pulimentarlo un poco, sacarle un poco más de madera y le daban una potencia más o menos adecuada. O sea que estaban especializados, ellos ya estaban. Era una industria. Era una especie de industria casera, por supuesto. Con lo cual Sí, me estás artesanal. creando la inquietud de que esa gente en algún momento le decía al ministro, hacer una guerra. No, pero Para usarlas. usted se puede dar cuenta por los apellidos ingleses. El apellido Archer es un apellido muy común. El apellido Bow es un apellido muy común. O sea, usted sabe que Inglaterra fue conquistada en 1066 por los normandos, entonces tienen gran influencia francesa en la lengua. Hay muchos apellidos ingleses de origen francés. Y aún palabras. Y palabras. De hecho, un 40% de las palabras son de origen francés. Sí, sí. También esto me recuerda que
la película que todos recuerdan como emblemática del arquero es Robin Hood. Sí, La historia más emblemática. Y es un absurdo. ¿Ah, sí? Sí, toda la historia es un absurdo. No tiene ningún sentido. La historia de la película entonces es absolutamente ahistórica. Es totalmente, porque muestra a Ricardo Corazón de León como un defensor de los sajones, cuando en realidad los odiaba. Ricardo Corazón de León era un asesino serial, sobre todo de musulmanes. Cuando fue a Tierra Santa hizo un descalabro tan grande que ahí todavía hoy en día lo odian. Nunca quiso volver a Inglaterra porque la odiaba, no le gustaban los ingleses, no le gustaba su idioma, él solo hablaba francés. Por lo tanto, poner a un bandido que defiende el regreso de Ricardo para terminar con su hermano Juan Sin Tierra es un absurdo. Y la última película... Esa es la película, tal en cual. la última película hay otro absurdo. La Carta Magna, nada menos que la escribe el padre de Robin Hood, lo cual es un doble absurdo. Y un triple absurdo es que Juan Sin Tierra la quema. O sea, y además plantan maíz. 2 siglos antes de que se descubra América, están plantando maíz. O sea, si usted quiere ver un absurdo, vaya a ver Robin Hood. Entonces no va a tener las lanchas de asalto con las que vienen una invasión francesa que tampoco nunca existió, son las lanchas que se usaron para ir a Normandía en 1944. Aprovecharon. Sí, faltaba que baje de Patton de una de las lanchas. Ahora, de todos modos, hay también arquería muy específica, he visto por ahí, china, japonesa. Sí. ¿Es efectivamente distinta? La arquería japonesa lo que tiene, se llama Kyudo. Kyudo quiere decir el camino del arco, sí. como el libro, el mismo Como nombre. libro, sí, sí. El Kyudo es un tipo de arquería que se hace con un arco asimétrico, que tiene la pala inferior mucho más corta que la superior. Y los japoneses la empezaron a utilizar, inclusive usando el tiro con arco rodeado de una filosofía como es la filosofía Zen, o sea que con un ritual que sigue varios pasos encadenados, y la práctica en sí no consiste verdaderamente en festejar los centros que hacen con la flecha, sino en realizar la técnica del tiro con arco bien realizada y elevarse espiritualmente y físicamente con esa práctica. O sea, el acto de practicar en ese caso arquería es un acto más estético que en cuanto a los resultados. Exactamente, Sí, ese sí. es mucho más estético y mucho más Espiritual. podríamos espiritual, decir. exactamente, esa es la palabra. Sí, Espiritual. en realidad es un acto más ligado a la estética y al espíritu que al deporte. O mejor dicho, es la forma en que los orientales también ven la vida, que es muy diferente a la nuestra. Su escritura, su lengua. Pero no siempre fue así. No, claro, O sea, porque en la historia también han Claro, usado los arqueros arcos para mongoles la han guerra. sido arqueros extraordinarios. Sí. De hecho, conquistaron Europa con un arco corto, recurvado. En esa época se lo llama compuesto porque estaba hecho con tendones y varias fibras de diferentes maderas. Y el arquero mongol era un arquero temible, ya que manejaba el arco con las 2 manos al mismo tiempo que manejaba el caballo solamente con las piernas. Los japoneses, los coreanos, los chinos tienen una larguísima tradición de arquería. Hay tratados muy antiguos. Actualmente, obviamente, como dice Héctor, es una práctica ligada a, bueno, primero un deporte y también a una concepción espiritual de la vida, donde no interesa, como al arquero occidental, hacer una determinada cantidad de puntos, sino simplemente el hecho de lanzar la flecha. Perfecto. Y otro grupo de arqueros que era muy temible también son los turcos. Ah, sí. Los turcos en la Edad Media, en la época de Constantinopla, más o menos en el año 1000, eran muy temidos. Inclusive se comenta y se dice que cuando terminaban los sermones en las iglesias de Constantinopla, decían: y que Dios nos salve de las flechas turcas. Ah, sí. Porque usaban un tipo de flecha que eran unas flechas cortas en forma de uso, que tenían un vuelo extraordinario, eran muy aerodinámicas, y las puntas tenían en la parte de atrás de la flecha como 2 ganchitos que al clavarse y uno la quería extraer, giraban y arrancaban músculos, tejidos, todo, hacían un destrozo bárbaro en la persona que recibía la flecha. Y tenían la cualidad de tirarlas a muy larga distancia. Me queda claro y me impresiona lo que ustedes comentan, este detalle
del poco tiempo que se usaba la flecha en las batallas, Exacto. porque abría el camino a otro tipo A otro tipo de ataque. luchadores como infantería o caballería. Como deporte, ¿qué edades practican o pueden practicar este tipo de actividad de arquería? Nosotros en el Club Universitario de Arquería empezamos con chicos más o menos de 8 o 9 años, si tienen una contextura física adecuada, y puede tirar ambos sexos hasta 80, 85 años sin ningún problema, porque el arco se adecúa, la potencia se adecúa a la persona. O sea que si el arco es muy pesado, lo usará un cazador, pero hay arcos que lo puede usar una mujer delgadita, lo puede usar un chico, porque eso se mide por libras. Un chico trabaja con un arco de 15 libras, de 12, 15 hasta 20 libras. Una mujer puede tirar con 25, 30, 35 libras. Un arco Hablamos 10 kilos, 8 kilos. Exactamente, más o menos la mitad en kilos. Claro. Un arco olímpico entre 40 y 45 libras ya es un arco de buena prestación, y un arco que se usa para caza, que se tiran pocas flechas porque si no es muy pesado, puede tener 60, 70 libras. Y nos decías que requiere una preparación física primero, ¿no? Y requiere una preparación física, fundamentalmente todo el tren superior y la espalda, fortalecer los músculos, proteger los tendones, según la potencia del arco, y hacer siempre un buen trabajo de calentamiento previo y después un trabajo general, porque ahí está involucrada la postura del cuerpo, está involucrada la parte abdominal, la parte dorsal, los hombros y todo el organismo en general. O sea que es un deporte muy completo. Incluso en los Juegos Paralímpicos hemos visto fotos, la verdad, una foto dramática, un arquero que no tenía manos. Ah, sí. Sí. Al arco puede tirar cualquiera. Pero yo me hago esta pregunta, me pongo en la idea de hacerlo y pregunto, como mucha gente se preguntará, ¿hay que hacer mucho esfuerzo para tirar hacia atrás esa cuerda para después lanzar la flecha? ¿Hay que hacer mucha fuerza? Bueno, por eso mismo es muy importante tener en cuenta el arco que adquiere cada uno de los tiradores. Ahí viene el tema del peso. Que el arco, claro, sea el apropiado para el tirador y no comprar un arco o no conseguir un arco que sea demasiado pesado y que no se adecue, porque de lo contrario tampoco se puede hacer la técnica correcta. Si una persona quiere practicar arquería, no puede ir a comprar cualquier cosa, tiene que consultar. Exactamente. ¿Va a incluir ustedes, por ejemplo, los clubes que hay? Que Sí, a cualquier club. Por lo general en las armerías no lo van a asesorar bien. Por eso, Tiene que ser una persona, un instructor, un entrenador de tiro con arco, que le dice qué material tiene que comprar. Inclusive las flechas tienen unas medidas que deben ser tabuladas. Hay tablas para las flechas donde dicen largo de flecha, diámetro, peso, calibre, todo. Y lo primero que le van a hacer en un club es fijarse cuál es su ojo dominante. Porque hay arcos para diestros y arcos para zurdos. Perfecto. El arco tiene una ventana cruzada. Si uno es diestro, la ventana está hacia la izquierda. Si uno es zurdo, la ventana está hacia la derecha. La ventana es donde apoya la flecha. Si uno no sabe el ojo dominante que tiene y va a una armería, como dice Héctor, le pueden vender cualquier cosa que a usted no le va a servir para nada. Tengan en cuenta, oyentes, esto, porque mucha gente se va a entusiasmar y va a querer tener su arco y flecha, que lo cual es interesante. Claro, que se asesoren. Y, por supuesto, es muy señora, importante. no le tire al gato con el arco, está prohibido. Los animales merecen vivir mejor. Y usted que le va a tirar a su hermanito o a su hermanita también, póngale una punta de goma, en todo caso. Algo muy importante que quiero decir, aparte de agradecerle a ustedes que nos hayan recibido en la radio, es que esta semana próxima, entre el 19 y el 25 de octubre, se va a realizar en la ciudad de Rosario el torneo panamericano de arquería, con la presencia de alrededor de 300 arqueros. Pásenos el dato y lo leemos la semana que viene, porque estamos ya idos. Yo quería preguntarle qué hay de los eventos en que recrean la Edad Media y y eso es interesante. Esos eventos deben ser muy medio minuto. Medio minuto. En el 15 de noviembre, en la ciudad universitaria, Club Universitario de Arquería, se realiza el torneo medieval, que lo venimos realizando desde el año 2002, y es un torneo donde la mayoría de los arqueros se caracteriza como caballeros, o las mujeres como damas de
de la época antigua, se compite tirando con arco y se hacen también charlas alusivas a la alimentación medieval, a la medicina, qué cetrería bueno. y una serie de actividades Vamos a muy buenas. repetir la Interesantísimo. información porque es muy interesante, porque es un espectáculo además. Es un espectáculo. Nos hemos ido, Claro que Marta. sí. Bueno, El reloj nos dice muchas que gracias, realmente un placer. Lástima que no tuvimos el programa entero, pero bueno. creo que ha sido muy sólido Creo y que- les espero que agradecemos los oyentes mucho. ya Muchas tengan gracias a una idea. ustedes. Sin prejuicio de volver algún momento a Por repetirlo. supuesto. Con mucho gusto. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Vamos. Nosotros volvemos el jueves de 20 a 21. Gracias. Yo decía, Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina